Y no es entrar en el pánico ni estar haciendo cosas de verdad. ¿Por qué esperar a tener una crisis mundial de un virus para poder convivir como familia, para poder tener hábitos saludables, para poder nosotros desarrollar hábitos buenos en nuestra vida? De verdad que no, que el motivo no sea un coronavirus para que tú hagas cambios en tu vida, para que tú cambies tus malos hábitos. Cambia tus malos hábitos por la tarea que tienes asignada en el propósito eterno. Eso sí es importante. Es importante que cambiemos nuestro desorden alimenticio, que cambiemos nuestro desorden financiero, que trabajemos por nuestra vida para traer al orden y que Dios pueda trabajar en nosotros y llevarnos a cumplir nuestra tarea asignada. Por eso es que nosotros tenemos que movernos y no movernos por las crisis del mundo. Ahorita se viene una recesión económica muy fuerte, el petróleo está muy barato, el dólar está muy caro, pero eso a nosotros ya no nos, dijo Pablo a Timoteo, ninguno que milita, ninguno que está sirviendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto es importante porque nosotros luego tomamos partido y ahí estamos dando información y creando pánico, y aparte nosotros que decimos que somos hijos de Dios somos los que más miedo tenemos, y no puede ser así. Si ustedes van a generar un cambio en su vida, háganlo por el propósito eterno, háganlo porque se aman, tomen decisiones de meter al orden su economía, su provisión alimenticia, métanlo al orden. ¿Pero por qué? Porque aparte saben que si tú quieres cumplir, de verdad que a mí Dios me ha estado ministrando mucho sobre la importancia de ser consciente, de hacer conciencia, que es lo que vemos en este estudio, hacer conciencia. Yo estoy haciendo conciencia de que yo queriendo servir al Señor y tenía un desorden alimenticio. Entonces yo metí mi vida al orden, pero no porque venía una plaga, no porque se va a acabar el mundo. Metí mi vida al orden, no porque, ¿qué tal si me muero? No, un día me voy a morir, aunque yo tenga un cuerpo atlético, un día me voy a morir. Entonces no lo hago porque me voy a morir. Yo hago cambios porque tengo una tarea asignada, y eso sí me preocupa, que yo no cumpla con la tarea asignada en el propósito eterno. Entonces ahora mi vida está dedicada, y yo llevo a mi familia, los invito a que ellos también hagan las cosas por el propósito eterno de Dios. Entonces como familia nos hemos unido a meter al orden nuestra situación alimenticia, a meter al orden todas aquellas cosas que están mal, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos cumplir con el propósito eterno. De verdad que no queremos seguir haciendo las cosas mal, porque queremos cumplir con nuestra tarea asignada. Y yo les invito a ustedes que también reflexionen en eso. Que la fe no se tiene que ver. ¿Qué es la fe? La fidelidad de Dios. Si tú sabes que Dios es fiel, eso se tiene que notar en todo tiempo, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier situación, y más en las más difíciles o en aquellas crisis que son áreas de oportunidad para mostrar que Dios es fiel. Entonces caminemos como buenos soldados de Jesucristo. Voy a seguir leyendo. Dice, el viejo hombre fue crucificado, pero continuamente se quiere bajar de la cruz. Sin embargo, la vida de Cristo siempre te llevará a crucificar al viejo hombre. ¿Se dan cuenta que una cosa es crucificar al viejo hombre y otra cosa es no pecar? Nosotros estábamos enfocados en no pecar y más pecábamos. La diferencia entonces ahora es que el viejo hombre fue crucificado. Dice ahí en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado.
El viejo hombre fue crucificado, pero continuamente se quiere bajar de la cruz. Y esto es cuando continuamente queremos nosotros seguir viviendo en la vida natural en vez de vivir en la vida en el Espíritu. Es cuando tú quieres volver a reaccionar como antes reaccionabas, tú quieres volver, cuando empiezas a pensar que todo el mundo te hace tonto porque ahora ya eres bueno, que aparte eso de bueno, quiero decirles que desde que Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal, entonces empezamos nosotros a tratar de ser buenos, pero Jesús dijo que ni Adán era bueno. Ajá. Y ustedes van a decir, ¿dónde dice eso? Bueno, es que Jesús dijo, no hay ni uno bueno, bueno solamente Dios. Y en ese momento hasta Él se incluyó, porque en ese momento Él estaba dentro de una vida humana. Y todo lo que está dentro de una vida humana y natural no es bueno. Bueno, solamente Dios. Por eso Dios nos está llevando a su vida para saber qué es ser bueno, pero no por conocimiento, sino por naturaleza. No porque estoy tratando de mejorar la vida, no, sino porque así nací y así soy. Nací bueno porque yo soy bueno, porque vengo de un Dios bueno. Pero en el reino, eso no opera en la carne. Ajá. Entonces, bueno es solamente Dios. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto y entendemos esos conceptos, van cambiando nuestra mentalidad de tal manera que podemos nosotros saber que sí, continuamente el hombre quiere volver a su posición natural, pero dice que la vida de Cristo siempre te llevará a crucificar al viejo hombre. Dice, vivir por la vida de Cristo es una consciente dependencia. Apunten eso, es una consciente dependencia. Y yo digo que lo apunten para que no se les olvide. Es una consciente dependencia de su vida en ti y en mí. Y responder a los instintos del Espíritu. Eso se llama obediencia. Qué importante es entender esto. Vivir por la vida de Cristo es una consciente dependencia de su vida en nosotros. Y también responder a los instintos. Fíjense bien, son instintos. Esto es más natural. Dice a los instintos del espíritu, y a eso se le llama obediencia. Esto es importante porque así como algunas cosas hemos desarrollado en la vida natural, en la vida espiritual también se desarrolla, como los instintos. Los instintos son naturales. Hay cosas que aprendemos por instinto más que por enseñanza, ¿sí? La mayoría aprendemos a hablar por el instinto que tenemos de comunicarnos y de generar un lenguaje. Ajá. Más que, no es que fuimos a una escuela y en la escuela me enseñaron a hablar, no, aprendí a hablar. En la escuela me enseñan ortografía y buena pronunciación, pero por instinto es que yo hablé, porque escuché a mi papá, escuché a mi mamá hablar y entonces pude generar por instinto el movimiento de mi lengua y poder hablar. Ahora, aquí el punto es que los sentidos del espíritu, los sentidos se activarán, los sentidos se van a activar por responder a esos instintos del espíritu, y eso se llama obediencia. ¿Ok? Voy a leer lo que dice Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un texto que ya les había dado a leer y que espero que en este momento que vamos a hablar de él, pues ustedes ya lo tengan metido acá y acá, para que ustedes puedan escuchar la voz de Dios a través de la impartición de este discipulado. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a hablar de la palabra formado, y dice formado en el griego se usa para identificar el feto que eventualmente se convertirá en un embrión que se formará en un bebé. Ajá, ahí está apuntado en sus material que les di. La palabra formado en el griego se usa para identificar el feto que eventualmente, fíjense bien, eventualmente se convertirá en un embrión que formará en un bebé. Entonces nosotros tenemos que saber
Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, que Cristo está siendo formado en nosotros. Entonces la vida de Cristo, al ser formado, está hablando de que a veces está en un estado embrionario, en un estado de embrión, ¿sí? Por eso es importante que no de la noche a la mañana nos exijamos ya que tengamos esos cambios radicales. He estado trabajando mucho con ustedes y lo sigo trabajando, que no podemos obedecer sin entender. Obediencia sin entendimiento no sirve. Mucho tiempo lo hicimos, mucho tiempo así vivimos. El asunto es que a veces llegamos a congregarnos y solamente somos imitadores de lo que hacen los demás. Y Dios no quiere gente imitando nada más lo que hacen los demás. Si los demás aplauden, yo aplaudo. Si los demás se paran, yo me paro. Si los demás danzan, yo danzo. Y nunca me pregunto por qué hago todo eso. Es importante que nos preguntemos por qué hago todo eso. Que le preguntemos a los que cantan, ¿por qué me dices que aplauda? ¿Por qué me dices que levante las manos? Ahora, nos vamos a encontrar con sorpresa de que a veces los que cantan, o los que dirigen, o los que predican tampoco saben. Porque también son gente que llega y nunca se lo preguntó, solamente lo hicieron. Si se enoja, pues es que está igual que tú, no sabe. Si te contesta, entonces te va a dar una cita, una palabra, y te va a decir, esto se hace por esto, la Biblia nos indica esto, el Espíritu Santo, y te va a dejar satisfecho con su respuesta, porque es alguien informado de todo lo que hace, tenga un fundamento en Cristo. ¿Sí? Y entonces por eso es importante nosotros que no venga esa exigencia. A veces alguien empieza a caminar, a veces nosotros mismos queremos que la gente ya tenga cambios, que la gente ya, y hay que tener paciencia porque Cristo está siendo formado, ¿sí? Y esto, amados pastores, vamos a tener dolores de parto. Las mujeres nos pueden explicar a los hombres cómo son los dolores de parto. Para ellas ya les queda claro que los hijos van a tener cierto dolor. A nosotros mencionarlo es fácil. Decirlo porque lo dijo el apóstol Pablo. Tengo dolores de parto. ¿Por quién sufro dolores de parto? A decir el texto así se oye poderoso. Para los hombres, estoy hablando para los hombres. Pero entenderlo solamente una mujer te lo puede explicar. Sí. Y si ellas nos dicen, nos confirman que un dolor de parto es como el dolor de una muela, pues si te ha dolido una muela, pues más o menos entonces por ahí la llevas ya entendiendo qué dolor trae un hijo. Pero ese punto donde estamos dispuestos a sufrir esos dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Entonces nosotros trabajamos en las vidas hasta que Cristo sea formado. Está en un estado de embrión que se convertirá en un bebé y después tendrá que venir a la niñez y luego a la adultez. Pero nosotros tenemos que estar ahí listos para sufrir esos dolores de parto por lo que se está formando en la vida de las personas a las que estamos ministrando. A la medida que Él es formado, ustedes están siendo transformados en su misma imagen. Conforme Él va creciendo, conforme ese embrión se desarrolla, entonces va a empezar a notarse los cambios en nuestra vida. Por eso es importante que podamos nosotros trabajar en nuestra vida, no en la vida de los demás, sino en nuestra vida, ¿sí? Porque conforme a la medida que va siendo Cristo formado, entonces nosotros estamos siendo transformados a su misma imagen. No se desesperen, no digan, ay, es que yo veo que el pastor sí puede, yo veo que la hermana sí puede. No, también en ustedes, les aseguro que hubo un momento en el que yo pensé que no podía. Yo pensé, y todavía hay cosas que a veces vienen y todavía Dios dice, tienes que cambiar esto. Y a veces pienso, no puedo, pero veo la fidelidad de Dios y entonces eso me ayuda para sostenerme. Por eso siempre digo, yo estoy aquí por gracia. Entonces, pero lo que sí sé es que a la medida que Él es formado en mí, estoy siendo transformado a la imagen del Hijo de Dios. ¿Sí?
Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Revelar a su Hijo en nosotros, ese es el propósito eterno de Dios. Y aquí en Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y esta de predestinación, la Biblia trae solamente 2 veces esta palabra: predestinados. Predestinación. Y por esta palabra ha habido mucha división y mucha contienda. Pero es mejor no entrar en los puntos que nos dividen, sino entrar en los que nos edifican. Ajá.